Contó los billetes uno por uno encima de la mesa de la notaría, y las manos no le dejaban de temblar. No por el dinero, aunque era todo lo que tenía. Temblaban porque adentro de su vientre, ese vientre de 7 meses que ya rozaba el borde de la madera, se acababa de mover algo. Como si la criatura supiera que su madre estaba apostando, en ese mismo segundo, hasta el último peso que había juntado en 16 años de silencio. El licenciado la miró por encima de los lentes redondos. Miró el dinero. Miró el vientre. Miró otra vez los ojos de aquella mujer y le preguntó, despacio, casi en un susurro, si estaba segura de lo que iba a afirmar. Y ella, sin pestañear, le contestó que sí. Antes de continuar, suscríbete a Voces del Rancho y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Porque lo que pasó después no tiene cómo creerse si no se cuenta desde el principio. Firmó con una letra firme, de esas que no titubean, de quien tomó la decisión mucho antes de que el papel estuviera sobre la mesa. Dobló la escritura en 4 partes iguales, la guardó en el bolsillo del vestido y se levantó despacio, sosteniéndose con la mano del respaldo de la silla porque el vientre ya no la dejaba moverse como ella quería. Salió a la calle. El sol del mediodía le pegó en la cara como una bofetada caliente y ella se acomodó el sombrero de palma sobre la cabeza, jaló del piso la maleta de cuero viejo que había sido de su madre y echó a caminar por el camino de tierra rumbo a un lugar que jamás había pisado. Un rancho del que solo sabía 2 cosas, que estaba en ruinas y que había costado tan poco que era imposible que aquello fuera buena noticia. Soledad Marín tenía 30 años, un hijo creciéndole en el vientre, y nadie, ni un alma esperándola en ninguna parte del mundo. Y aún así caminaba. Si alguna vez tuviste que empezar de cero, si alguna vez miraste hacia adelante y no encontraste ni rastro de un camino, escribe ahí abajo desde qué pueblo, qué ciudad o qué estado estás viendo esta historia. Que estos relatos viajan, y a veces llegan donde más se necesitan. Cuentan los que la conocieron de muchacha que Soledad no era de las que reían fácil. Cargaba un cansancio raro, de esos que no vienen del trabajo del cuerpo sino de vivir siempre en el espacio que sobra. Como si desde niña hubiera aprendido a pedir permiso para existir. La madre, doña Eufemia Marín, había sido lavandera de oficio. Mujer de fuerza callada, de las que se levantan antes que el gallo y solo paran cuando las manos ya no aguantan torcer un trapo más. Lavaba ropa ajena para 5 familias del pueblo, y entre tina y tina criaba sola a la única hija que le había quedado en la vida. Del padre nunca se habló en aquella casa. Era un nombre que jamás se pronunció. Una ausencia tan vieja que ya no dolía, simplemente estaba ahí, como un hueco en la pared que nadie se molestaba en tapar. Soledad creció entre tinas con espuma, jabones de barra y el olor del añil que se le quedaba pegado en las manos a su madre, y que durante muchos años fue para ella el olor mismo de la seguridad. Doña Eufemia se murió cuando Soledad tenía 14. Se fue como se iban en aquellos tiempos las mujeres del campo, de una calentura que empezó floja un lunes y para el jueves ya no daba para más. Sin doctor cerca, sin medicina que alcanzara, sin nadie con conocimiento suficiente para hacer la diferencia. Soledad le veló los últimos 3 días pegada a la cama, cambiándole los trapos mojados de la frente, hirviéndole tés de hierba que una vecina vieja traía cada amanecer con una cara que ya decía todo lo que la boca no se atrevía a soltar. Al 4.º día, antes de que el sol terminara de salir, doña Eufemia le apretó la mano a su hija con una fuerza que no le combinaba con aquel cuerpo consumido, y le dijo, con la voz hilvanada como un suspiro, que aprendiera a guardar. La niña le preguntó qué, y la madre, apenas con aliento, le contestó, todo. Todo lo que sea tuyo, mija, guárdalo. Esas fueron las últimas palabras que Soledad escuchó salir de su boca. Se le quedaron grabadas como marca de fierro caliente en cuero crudo. A partir de los 14, Soledad se hizo sirvienta. No porque lo eligiera, porque la otra opción era la calle, y la calle en aquel tiempo, en aquel pueblo, no era opción para ninguna muchacha. Trabajó en 3 casas distintas a lo largo de los años siguientes. Dormía en cuartitos de servicio al fondo del patio, comía lo que sobraba de la mesa de los patrones y aprendió a ocupar el menor espacio posible, como quien lleva la disculpa puesta de fábrica. Aprendió a cocinar con poco, a planchar con esmero, a coser con tanta habilidad que las patronas pedían que ella les arreglara los vestidos buenos. Doña Eufemia le había enseñado lo básico cuando vivía, el resto se lo enseñó la necesidad, que es la maestra más impaciente que existe. Y en cada casa, con cada raya pequeña de salario que le pagaban, Soledad hacía la misma cosa. Apartaba un poquito, lo guardaba. Nadie sabía de ese dinero. Ninguna patrona, ninguna compañera de oficio, ninguna vecina. Soledad mantenía aquel secreto con la disciplina cerrada de quien aprendió temprano que las cosas que los demás saben que tienes son las primeras que tratan de quitarte.
Doblaba los billetes en pedacitos de manta blanca, los enrollaba bien apretados y los metía en una lata de galletas abollada que cargaba en el fondo de la misma maleta de cuero que había sido de su madre. Esa lata viajó con ella. De casa en casa, de patrona en patrona, de pueblo en pueblo. Siempre en lo más hondo del equipaje, debajo de la ropa doblada, con el cuidado de quien esconde un tesoro. Y era un tesoro. Cada moneda ahí adentro representaba un día en que ella había comido menos, comprado menos, vivido con menos, para que algún día el futuro tuviera con qué arrancar. Soledad todavía no sabía qué iba a hacer con aquel dinero. Pero sabía, con una certeza que le venía del puro hueso, que algún día lo iba a necesitar. Lo que no sabía es que ese día iba a llegar de la peor manera posible. Refugio López apareció cuando ella tenía 22. Trabajaba de chofer de tráiler, vivía más en la carretera que en cualquier casa, y tenía esa forma suelta de hablar de los hombres que no cargan ningún peso sobre los hombros. Ni responsabilidad, ni plan, ni remordimiento. Tenía la sonrisa fácil, la conversación ágil, y conseguía algo casi imposible: hacía reír a Soledad. Cosa rara, porque Soledad casi nunca se reía. Y eso, sin que ella se diera cuenta, fue lo que la confundió. Se casaron en un juzgado humilde, sin fiesta, sin invitados, con 2 testigos prestados que andaban arreglando otros papeles ahí mismo y aceptaron firmar por pura cortesía. Soledad pensó, de buena fe, que estaba empezando una vida. No sabía que solo estaba cambiando una soledad por otra de peor sabor. Los primeros años fueron soportables al modo en que son soportables las cosas malas cuando uno no ha conocido nada mejor. Refugio se desaparecía semanas enteras con el camión, y cuando regresaba alegre, gastador, de los que llegan con un regalo que nadie pidió y sin el dinero de la renta que todo el mundo necesitaba. Soledad cosía por encargo en la casa, hacía arreglos para las vecinas, lavaba y planchaba cuando le salía trabajo, y con eso sostuvo el techo durante años, mientras Refugio sostenía el vasito de mezcal en la cantina de Don Cleto cada vez que andaba por el pueblo. Y ella seguía guardando. La lata adentro de la maleta seguía creciendo. Billete por billete. Mes por mes. Con la paciencia obstinada de quien está armando algo cuya forma todavía no se ve. 8 años se fueron así. En un matrimonio que se iba vaciando por dentro como fruta que se pudre sin dar aviso por fuera. Soledad dejó de esperar cambio al 5.º año. Dejó de reclamar al 6.º. Dejó de sentir coraje al 7.º. Y al 8.º, cuando se enteró de que estaba embarazada, sintió algo que no sentía hacía demasiado y que le costó reconocer. Sintió que algo, por fin, era suyo de verdad. Estaba creciéndole adentro de su propio cuerpo, y por primera vez en su vida nadie iba a poder quitárselo. Esa noche le dio la noticia a Refugio. Era martes. Él había llegado de viaje con la camisa arrugada y el aliento ácido. Se le quedó mirando un rato que no combinaba con la noticia, como si estuviera haciendo cuentas que no tenían nada que ver con ningún niño. Después dijo que iba a pensarlo. Que las cosas estaban duras. Que tal vez no era el momento. Soledad no respondió. Ya conocía ese silencio. No era de quien está pensando. Era de quien ya decidió y no más le falta el valor para soltarlo. 2 semanas después, un miércoles cualquiera, ella despertó y la mochila de él ya no estaba en el rincón de la sala. La ropa no estaba en el ropero. La botella que él dejaba siempre arriba de la mesa de la cocina tampoco. Refugio se había ido de madrugada. Sin un papel. Sin un recado. Sin una palabra. Como si nunca hubiera vivido en aquella casa. Soledad se quedó sentada en la orilla de la cama casi 1 hora con las 2 manos sobre el vientre, que apenas se asomaba, mirando el ropero abierto donde nada más bailaban los ganchos vacíos con la brisa que entraba por la ventana. No lloró. El dolor que sintió era de otro tipo, de los que vienen antes del llanto. Más hondo, más callado. Como una raíz partiéndose debajo de la tierra, donde nadie alcanza a ver. Y lo peor todavía no llegaba. Esa misma semana se enteró de que Refugio le había dejado 3 meses de renta atrasados y una cuenta abierta en la tienda de la esquina que ella ni siquiera sabía que existía. El dueño del cuarto apareció el viernes con un papel debajo del brazo y una cara que mezclaba lástima con prisa. Le dio 30 días. 30 días para desarmar una vida que llevaba años desarmándose sola. Embarazada de casi 3 meses, sin marido, sin familia, sin trabajo fijo, sin nadie. Fue en esa semana, mientras barría la banqueta de una casa que ya no era suya, cuando Soledad escuchó la conversación en la tiendita de don Anastasio. 2 hombres platicaban junto al mostrador. Uno le contaba al otro que había un rancho en venta para las afueras de las cruces de Atotonilco. Un terreno viejo. Un fulano de lejos quería deshacerse de él al precio que fuera.
Decían que nadie lo quería porque se estaba cayendo a pedazos, porque quedaba lejos de todo y porque la casa ya no tenía ni techo entero. Soledad dejó la escoba quieta. Se quedó parada ahí, fingiendo barrer, pero escuchando cada palabra. Memorizó el nombre del lugar y el nombre del notario. Al día siguiente, sin decirle a nadie, se fue caminando hasta la notaría. El precio era bajo, tan bajo que ella lo hizo repetir 2 veces, segura de que había oído mal. El terreno quedaba a casi 30 kilómetros del pueblo, en una vereda de tierra sin pavimento, sin vecinos a la vista, sin luz, sin nada. Nada más el cerro, la casa caída y un pozo que nadie sabía si todavía daba agua. El licenciado se lo explicó con esa honestidad que a veces se confunde con desánimo. El dueño quería vender rápido. Pagaba uno al contado y se llevaba la escritura ese mismo día. Soledad escuchó. Hizo la cuenta de cabeza. Y sintió el corazón latirle con esa fuerza que solo viene cuando una decisión sabe que va a cambiarlo todo, para bien o para mal, sin término medio. Regresó a la casa, jaló la maleta de debajo del catre, abrió la lata de galletas y contó el dinero que le había llevado 16 años juntar. Alcanzaba. Justito, con un sobrante tan pequeño que apenas alcanzaba para 1 kilo de arroz. Pero alcanzaba. 3 días después estaba ahí, parada frente al notario, con los billetes encima de la mesa y la criatura empujándole las costillas por dentro. Firmó. Dobló el papel. Lo guardó. Y salió sin voltear. Caminó el día entero. Los pies se le hinchaban dentro de las botas a cada kilómetro. La criatura se movía con una inquietud que parecía espejo de la suya. El sol castigaba sin clemencia, como castiga a quien escogió no tener sombra. Se paró 3 veces en la orilla del camino. Tomó agua de una cantimplora prestada que le había regalado una señora del pueblo vecino sin pedirle nada a cambio. Y en cada parada metía la mano al bolsillo del vestido, palpaba el papel doblado, como si necesitara verificar que no estaba soñando. El rancho apareció cuando el sol ya estaba bajito, anaranjado, de ese color que solo tienen los atardeceres del campo. Pero el rancho no era bonito. Las paredes de adobe estaban cuarteadas. El revoque se caía en pedazos al suelo como piel vieja. El techo había cedido en una esquina entera y las tejas estaban amontonadas adentro, entre vigas partidas y ennegrecidas. La hierba se había trepado por las paredes, había entrado por las ventanas sin vidrio, había cubierto lo que algún día debió ser patio. La puerta principal colgaba chueca de una sola bisagra y rechinaba cada vez que el viento la empujaba. Soledad se quedó parada en la entrada un buen rato. La maleta en la mano derecha, la mano izquierda sobre el vientre, mirando aquello que había comprado con todos los ahorros de su vida. No era lo que esperaba. Era peor. Pero era suyo. Y esa palabra, suyo, le pesó distinto. Pesaba como pesan las cosas que en vez de cansar levantan. Soltó la maleta sobre la tierra, empujó la puerta con el hombro y entró. El olor a humedad y a madera vieja le llenó la nariz primero. Después, despacio, los ojos se le fueron acostumbrando a la penumbra. La sala se reveló entera. Un cuarto grande con piso de tierra apisonada, paredes manchadas de salitre y un boquete arriba donde el techo había faltado, por donde caía la luz cobriza del atardecer. Al fondo, un fogón de barro agrietado pero todavía en pie. A su lado, una pila de piedra cubierta de polvo. En el cuarto del fondo, un catre de madera sin colchón, recargado a la pared, con una ventana que daba al patio trasero, donde la hierba crecía alta y cerrada como muro vegetal. Caminó despacio por los cuartos. Tocó las paredes con la palma abierta. Buscó los puntos firmes y los flojos, como le había enseñado doña Eufemia sin querer, viéndola hacer aquello en las casas donde lavaba. La pared de la cocina estaba sólida. El cuarto del fondo tenía una rajadura larga que iba del techo a la mitad, pero no era de estructura. Su madre habría dicho que era grieta de asentamiento, cosa que se cura con barro nuevo y con paciencia. Volvió al patio trasero. Se quedó mirando aquel terreno que se abría detrás de la casa, ancho, salvaje, cubierto de maleza alta y baja, sin orden, sin forma, sin una sola seña de mano humana en quién sabe cuántos años. Pero la tierra estaba ahí, oscura donde la maleza dejaba ver un pedazo, con ese tono rojizo que sale a flor de piso cuando hay fertilidad debajo. Soledad no sabía nada de sembrar. No conocía el suelo, no sabía cuándo plantar, no distinguía entre escardar y arar. Pero algo sí sabía reconocer. Sabía reconocer un lugar que necesitaba a alguien. Y aquel rancho la necesitaba tanto como ella a él. Y todo cambió cuando llegó la noche. Fue larga, esa primera noche, llena de ruidos que ella no conocía. Grillos, lechuzas,
el viento empujando las tejas sueltas, la madera vieja crujiendo al acomodarse en el fresco de la madrugada. Soledad se armó una cama improvisada en el cuarto del fondo, usando la ropa de la maleta como colchón sobre el catre, y se acostó con la mano siempre sobre el vientre, mirando el techo donde faltaban 2 tejas y entraban las estrellas. Más estrellas de las que había visto en toda su vida. Porque ahí, en aquel monte, ninguna luz competía con ellas. La criatura se movió despacio, con ese movimiento de oleaje que ella ya conocía y que siempre la calmaba, como si la chamaca le estuviera diciendo desde adentro: «Aquí estoy, no me fui, soy la única compañía que vas a necesitar». Cerró los ojos. Respiró hondo el aire que olía a hierba y a tierra mojada y a noche abierta. No sabía cómo le iba a hacer. No sabía por dónde empezar. No sabía si el agua del pozo serviría, si el fogón prendería, si el techo aguantaría la primera lluvia, si lograría poner comida en la mesa antes de que naciera la criatura. No sabía casi nada. Pero sabía una sola cosa con la misma certeza con la que sabía su propio nombre. No se iba a ir de ahí. Esa tierra era suya. Y ella iba a aprender lo que tuviera que aprender para hacerla parir. El segundo día empezó antes del sol. No porque Soledad lo hubiera planeado, sino porque el cuerpo no la dejó dormir más. La espalda reclamaba del catre duro, los pies seguían hinchados de la caminata del día anterior y la criatura adentro había decidido que la madrugada era buena hora para moverse con ganas. Se quedó tendida unos minutos, viendo cómo las estrellas iban cediendo a un azul grisáceo que clareaba despacio, y después se levantó. Quedarse en la cama nunca había resuelto nada en su vida, y no iba a ser ahora cuando empezara a resolver. Lo primero, el pozo. Salió por la puerta de atrás, atravesó el patio donde la hierba mojada de rocío le empapó el ruedo del vestido hasta la rodilla, y encontró la boca del pozo cubierta con una tapa de tablas podridas. Apartó las tablas con cuidado, se asomó y se quedó quieta, escuchando. El eco vino de abajo. Ese sonido hueco que termina en agua. El pozo no estaba seco. Había una cuerda vieja amarrada a un soporte de madera, con una cubeta de lata oxidada amarrada en la punta. Soledad bajó la cubeta despacio, sintiendo la cuerda raspándole las palmas, y cuando oyó el golpe seco del metal contra el agua jaló de vuelta con los brazos temblándole por el esfuerzo y por la espera. El agua subió limpia, sin olor, fría de una manera que parecía imposible con el calor que ya empezaba a anunciarse. Bebió con las 2 manos hechas cuenco. Y sintió aquel frío bajarle por la garganta como una respuesta a una pregunta que no había hecho en voz alta pero que llevaba toda la noche cargando. Había agua. El rancho tenía agua. Y el agua era el principio de todo. Después se fue a ver qué le ofrecía la tierra sin que nadie le hubiera pedido nada. Encontró un mango viejo en la esquina izquierda del terreno. Tronco grueso, retorcido, con frutos maduros caídos al suelo y otros todavía colgando de las ramas bajas. Cortó 3 mangos. La cáscara estaba tibia, todavía con el sol del día anterior guardado adentro. Los comió ahí de pie en el patio, dejando que el jugo le escurriera por la barbilla, porque no había nadie para mirar y porque el hambre de quien no ha comido bien en 2 días no tiene paciencia para los modales. Y entonces hizo lo único que sabía hacer bien en este mundo. Trabajó. Empezó por la cocina, porque ahí pasaba la sobrevivencia. Barrió el piso de tierra con un manojo de hierba que amarró con un pedazo de cuerda del mismo pozo, sacando capas de hoja seca, polvo, tierrita suelta y telarañas acumuladas durante años de abandono. Restregó la pila de piedra con puños de arena del patio hasta que apareció, debajo de la mugre, el gris original. El fogón tenía una grieta del lado izquierdo, pero la boca principal estaba sana y la cámara de fuego se veía buena. Encontró pedazos de leña vieja arrumbados detrás de la casa. Separó los secos de los podridos y trató de prender fuego. Casi 1 hora se le fue en eso, los ojos ardiéndole por el humo, los dedos doliéndole de tanto raspar cerillos que halló en un frasquito dentro de un cajón atorado del trastero. La madera se resistía. Estaba húmeda por dentro, aunque se viera seca por fuera. Y Soledad ya iba a darse por vencida cuando se acordó de su madre. Doña Eufemia prendía la lumbre con hoja seca de plátano por debajo, que prendía rápido y aguantaba el tiempo justo para que la leña agarrara. No había platanar en el patio, pero había hojarasca seca de mango regada por todos lados. Funcionó igual. Cuando el primer hilo de humo salió derechito por la chimenea y la lumbre se afirmó adentro del fogón con ese crepitar antiguo, Soledad se quedó mirando la llama con una satisfacción que no le cabía en la cara. Era nada más un fogón prendido. Pero era el primer fuego que ella prendía en algo que era suyo. En una cocina suya. En un suelo suyo. Sirvió agua en lo único que encontró, una olla de fierro colgada de un clavo en la pared, y se tomó el agua caliente así, sin café, sin azúcar, sin nada,
sentada en el umbral de la puerta de atrás, mirando aquel patio que necesitaba de todo. La criatura se movía con la insistencia de quien ya se le quedó chico el espacio. Soledad se llevó la mano al vientre y se quedó quieta un rato, sintiendo aquellas patadas, pensando que en pocas semanas iba a tener una boca más que alimentar y ninguna fuente de comida más que un mango y lo que la tierra quisiera regalar. Y entonces, escuchó algo que no esperaba escuchar. Fue al quinto día. Estaba en el patio tratando de arrancar la maleza alrededor del pozo con las puras manos, porque no había hallado en todo el rancho más que un machete viejo con el cabo flojo, cuando escuchó pasos del lado del camino. Pasos firmes, sin prisa, de alguien que pisaba ese terreno como quien conoce cada piedra de memoria. Soledad se levantó despacio, se limpió las manos en la falda y caminó hacia el costado de la casa, con el corazón apretado de esa forma que aprieta cuando uno no sabe si lo que viene es ayuda o problema. Una mujer estaba parada en la entrada del terreno, mirando la casa con una cara que mezclaba sorpresa con curiosidad, y curiosidad con aprobación. Tendría unos 60 y tantos, tal vez 70. El rostro marcado por el sol de toda una vida, el cabello blanco trenzado y recogido en un chongo bajo. Vestido oscuro de algodón grueso, un canasto de palma colgándole del brazo, pesado por lo que sea que llevara adentro. Tenía los ojos pequeños y negros, y los movía con esa atención de pájaro que registra todo sin perder nada. La mujer dijo que se llamaba Margarita Salcedo, que vivía en la propiedad más cercana, a poco más de 2 kilómetros por la vereda que cortaba el monte, que había visto humo subir esos últimos días, y que humo saliendo de un lugar abandonado era cosa que pedía ser averiguada. Lo dijo todo así, sin rodeos, mirándola con esa evaluación directa que solo las mujeres viejas del campo se permiten. Le bajó los ojos de la cabeza a los pies, se detuvo en el vientre y subió otra vez al rostro. Soledad le explicó la situación con la misma franqueza, porque no le quedaba energía para adornar nada. Le dijo que había comprado el rancho, que estaba viviendo ahí, que estaba sola, y que necesitaba aprender, antes de que naciera la criatura, a hacer que aquella tierra diera algo. Doña Margarita escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, puso el canasto en el suelo. Sacó un envoltorio de manta con harina de yuca, un pedazo de piloncillo oscuro, un frasquito de manteca de cerdo y un manojo de hojas verdes amarradas con mecate. Lo acomodó todo en la pila de piedra con la naturalidad de quien repone lo que falta. Le dijo que la harina estaba fresca, que el piloncillo era bueno para la sangre de embarazada y que las hojas eran de boldo, para el estómago. Esa mañana Margarita no se fue temprano. Se quedó. Caminó por el rancho junto a Soledad, examinando el terreno con unos ojos que sabían leer la tierra como otros leen las páginas de un libro. Se agachaba, tomaba un puñado de suelo, lo restregaba entre los dedos, lo olía, lo dejaba caer y se iba al siguiente punto. Lo hacía con una concentración seria que Soledad miraba en silencio, sin entender que se estaba evaluando, pero entendiendo que era importante. En el patio de atrás, donde la maleza crecía más alta y más cerrada, Margarita se detuvo de golpe. Apartó la hierba con la punta del huarache y le mostró a Soledad lo que había debajo. Piedras alineadas. El contorno claro de lo que algún día fueron surcos de siembra. Una huerta antigua, devorada por completo por la vegetación, pero con la estructura todavía visible para quien supiera dónde mirar. Y en medio de todo aquello, insistiendo en existir sin que nadie las cuidara, 2 matas de yuca brava habían rebrotado solas, de raíces viejas que alguien había dejado plantadas quién sabe cuántos años atrás. Doña Margarita jaló una de las matas con un tirón firme y le enseñó la raíz a Soledad. Pequeña, nudosa, cáscara oscura, pulpa blanca soltando ese líquido lechoso que Soledad conocía de vista pero nunca había tocado. Esa raíz, dijo la vieja, era señal. Tierra que da yuca sola es tierra que está pidiendo ser sembrada. Se lo dijo con una reverencia contenida, como quien habla de algo que merece respeto. La yuca era la planta más generosa que existía. Crecía donde casi nada crece. Alimentaba gente y animal. Daba harina, daba tortilla, daba pan, daba almidón. Daba todo lo que un cristiano necesita para no pasar hambre. Soledad la escuchó con una atención que iba más allá de la curiosidad. Porque ahí estaba la respuesta que andaba buscando. Yuca. Eso iba a sembrar. Eso iba a aprender. Pero lo que doña Margarita le iba a contar en las semanas siguientes la dejaría sin palabras. Los días que vinieron, la vieja regresó. Volvió al día siguiente, y al otro, y al otro. Siempre por la vereda del monte. Siempre con el canasto colgando del brazo. Siempre con algo adentro. Semilla de frijol negro, matas de cebollín, un puño de estacas de yuca cortadas en el tamaño exacto para sembrar,
que ella misma traía de su propio terreno como quien presta una herramienta y no espera que se la regresen. Enseñaba con la paciencia de quien sabe que el conocimiento que no se pasa se muere junto con quien lo guarda. Y Soledad aprendía con el hambre de quien necesita ese saber para no morirse. La primera lección fue preparar la tierra. Doña Margarita le enseñó a usar el machete para tumbar la maleza gruesa, a voltear la tierra con un azadón que ella misma trajo prestado de su casa, porque el del rancho no servía para nada, a limpiar los surcos de piedras y raíces viejas, a reconocer por el olor y por el color si el suelo necesitaba descanso o estaba listo para recibir planta. La segunda lección fue la estaca de yuca. Margarita cortó los pedazos de tallo del tamaño de 1,5 palmos y le enseñó a meterlos inclinados, con 2/3 bajo tierra y 1/3 afuera, separados a la distancia de un brazo abierto uno de otro. Soledad plantó las primeras estacas en un surco que le había costado 3 días limpiar, con el vientre estorbándole cada movimiento de agacharse y enderezarse, con la espalda reclamando y las rodillas pidiendo descanso, pero con una determinación en la cara que Margarita registraba de reojo, sin comentar nada. Aunque la mirada lo decía todo. 32 estacas plantaron esa primera semana, en un surco rectangular que ocupaba apenas una fracción del patio, pero que a Soledad le parecía del tamaño exacto de una promesa. Doña Margarita le advirtió que la yuca se tarda de 8 meses a 1 año en estar lista, según la variedad y según la lluvia, y que mientras tanto había que sembrar otras cosas para comer en el día a día. Frijol de mata, que da rápido. Maíz, que crece en 3 meses. Calabaza, que se extiende sola. Cilantro y cebollín, para tener condimento. Una huerta de sobrevivencia, le dijo, que mantenga a la madre y al niño hasta que la yuca llegue a su punto. Fue al final de la segunda semana cuando doña Margarita contó la historia del rancho. Estaban las dos sentadas en el patio. Soledad descansando la espalda contra la pared de la casa y Margarita preparando las matas de calabaza. La vieja habló con la voz de quien va jalando un hilo de memoria guardado hace mucho. Le contó que aquel rancho había sido conocido en la región. Que muchos años atrás ahí funcionaba una casa de harina que surtía 3 mercados de los alrededores. El dueño se llamaba don Macario Solórzano. Hacía la mejor harina de yuca de toda la sierra. Seca, fina, tostada en un punto que nadie lograba imitar. La casa de harina estaba al fondo de la propiedad, donde ahora ya solo había monte y piedra. Tenía rueda jalada por buey, horno de barro grande, prensa de madera. La mitad de las familias de la región le compraba harina. Después don Macario se murió. Los hijos no quisieron quedarse. Se fueron al pueblo grande. Vendieron a un fulano que nunca apareció. Y el rancho se fue quedando solo. La casa de harina se cayó podrida. Y el monte se lo comió. Doña Margarita contó todo aquello y se quedó callada un rato, mirando el patio con esos ojos que ven lo que ya no está. Y le dijo a Soledad que la tierra tiene memoria. Que aquel suelo sabía hacer harina. Y que estaba esperando que alguien viniera a recordárselo. Soledad escuchó, y guardó aquella historia en un lugar hondo, junto con el dinero que ya no tenía, junto con la escritura en el bolsillo del vestido, junto con las últimas palabras de su madre sobre guardar todo lo que fuera suyo. No dijo nada en voz alta, pero algo se le prendió por dentro, como brasa que arde despacio bajo la ceniza, y que solo quien está cerca puede sentir el calor. Esa misma semana, el embarazo le llegó al 8º mes y el peso le cambió todo. El cuerpo que ya trabajaba duro empezó a trabajar el doble para sacar la mitad. Agacharse se hizo operación de etapas. Levantarse se hizo esfuerzo de brazo y pierna juntos. Cargar la cubeta de agua del pozo a la cocina se hizo la tarea más pesada del día. Doña Margarita empezó a llegar más temprano y a quedarse hasta más tarde, trayendo no solo matas y semillas, también té de hoja de algodón, que dijo era bueno para preparar el cuerpo para el parto, y una mezcla de hierbas secas para hacer baño de asiento contra la hinchazón de las piernas. Una tarde, mientras le enseñaba a amarrar las guías de frijol en los soportes de carrizo para que no se cayeran con el viento, Soledad le preguntó si había sido partera. La vieja sonrió con los ojos más que con la boca y le dijo que había traído al mundo más de 40 criaturas de aquella sierra, que había empezado ayudando a su propia madre, que también era partera, y que la última criatura la había recibido hacía unos 5 años. Lo dijo con una sencillez que no era modestia. Era la tranquilidad de quien sabe lo que sabe y no necesita probarle nada a nadie. A Soledad se le hizo nudo en la garganta. No era de tristeza, era de alivio. Ese alivio que llega cuando uno descubre que la cosa más espantosa de la vida no la va a enfrentar completamente sola. No preguntó si Margarita estaría con ella en el parto. No hizo falta. La respuesta ya andaba escrita en la manera en que la vieja le miraba el vientre cada vez que llegaba.
verificando la posición, calculando el tiempo, preparándose en silencio para lo que viniera. Pero no todo era siembra y aprendizaje en aquel rancho. En la tercera semana, Soledad regresaba del pozo con la cubeta de agua equilibrada en la cabeza cuando vio a un hombre a caballo parado frente a la casa. Un hombre grande, panzón, con sombrero de cuero ancho, montado en un animal demasiado bien cuidado para encajar con todo lo de alrededor. A su lado, un muchacho más joven cargaba una carpeta debajo del brazo. El hombre la vio acercarse y abrió una sonrisa amplia que llegó antes que cualquier palabra. De esas sonrisas que son más herramienta que sentimiento. Le dijo que se llamaba Esteban Berriozábal, que era propietario de tierras en la región y comerciante en el pueblo, y que había venido a verificar la situación del rancho, porque le habían platicado que alguien se había metido a vivir ahí. Soltó todo aquello bajándose del caballo con la calma de quien entra a su propio terreno, y Soledad sintió en el estómago ese apretón que avisa cuando algo no está bien. Berriozábal caminó por el rancho sin pedir permiso. Miró la casa, miró el patio, miró los surcos que ella había limpiado. Lo miró todo con una evaluación que no era curiosidad. Era cálculo. Después volvió hasta donde ella estaba, parada con la cubeta todavía en la cabeza, y dijo, con aquella sonrisa pegada como máscara, que él conocía bien esa propiedad, que le había hecho oferta al dueño anterior más de una vez, y que le sorprendía mucho saber que la tierra había sido vendida sin que él fuera consultado. Dijo la palabra consultado como quien tiene derecho natural sobre algo. Y luego agregó que había ciertos asuntos con la documentación del rancho que podían complicarle la vida a quien estuviera viviendo ahí sin la regularización debida. Soledad bajó la cubeta de la cabeza. La puso en el suelo con cuidado. Y, mirándolo a los ojos sin desviarle ni un parpadeo, le dijo que la escritura estaba a su nombre, hecha en notaría, y que no había ninguna irregularidad. Esteban dejó de sonreír por un segundo. Apenas un segundo. Pero ella lo vio. Después la sonrisa volvió, y dijo que esperaba, de a de veras, que todo estuviera en orden. Porque sería una lástima que una mujer en su condición tuviera problemas con la justicia. Subió al caballo. Se fue con el muchacho de la carpeta. Y dejó en el aire un silencio que pesaba más que cualquier amenaza dicha con palabras. Esa noche Soledad no durmió bien. Y entonces, en la madrugada, escuchó algo que le heló la sangre. Pero antes de eso, hay que detenerse un momento. Porque si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te está atrapando tanto como a mí mientras la cuento. Y lo que viene a partir de ahora cambia el rumbo de todo. Esa madrugada, sin poder pegar el ojo, con la mano sobre el vientre y los ojos puestos en el techo, Soledad oyó pasos. Pasos del lado del patio. No eran de animal. Eran pasos pesados, calculados, de bota. Se quedó tiesa adentro del catre. La criatura le pateó las costillas, como si sintiera lo mismo. Soledad agarró el machete que tenía recargado al lado del catre y se quedó respirando despacio, contando los pasos. Avanzaron hasta la mitad del patio. Se detuvieron. Y después se devolvieron despacio, hasta perderse por el camino. No vio quién era. Pero sabía. Sabía con la misma certeza con la que sabía su nombre. Y desde esa noche, Soledad empezó a dormir con el machete junto a la mano. A la mañana siguiente, doña Margarita llegó por la vereda con el canasto colgado del brazo y una expresión en el rostro que era distinta a la de costumbre. Más cerrada. Más atenta. Como de quien ya armó el rompecabezas completo y no le gustó la figura que apareció. Le dijo que ya corría la noticia por toda la región de que había una mujer embarazada viviendo en el rancho del difunto Macario. Y que Esteban Berriozábal se había encargado de echar a andar su versión. Una versión en la que la compra era dudosa, los papeles eran flojos, y la ocupación era irregular. Lo soltó todo mientras descargaba el canasto en la pila de la cocina con la misma naturalidad de siempre. Pero los ojos contaban otra cosa. Soledad escuchó sin interrumpir. Las manos sobre el vientre. Los pies clavados en el piso de tierra. Cuando Margarita terminó, le hizo una sola pregunta. Le preguntó si la escritura que había firmado en la notaría era papel que se tumbara fácil. Doña Margarita la miró por un momento largo. Y le dijo que no. Escritura pasada en notaría, con las dos partes presentes y pago al contado, era papel firme. Y Berriozábal lo sabía mejor que nadie, porque era hombre que entendía de tierra y de papel. Lo que él estaba haciendo no era cuestionar el documento. Era cuestionar a la mujer que lo sostenía. Y todo cambió a partir de esa frase. Los días que siguieron trajeron el tipo de presión que no llega en forma de grito, sino de murmullo. Soledad empezó a notar pequeñas cosas que no pasaban de casualidad. La vereda de entrada al rancho,
esa que era apenas un camino de tierra abierto entre la maleza, amaneció una mañana con ramas grandes atravesadas, como si alguien las hubiera puesto a propósito para entorpecer el paso. A la semana siguiente, un buhonero que pasaba por la zona vendiendo loza dejó caer, por accidente, que el rancho tenía problema de papeles y que quien comprara cualquier cosa producida ahí adentro se estaba metiendo en líos. Doña Margarita captaba esos movimientos con la precisión de quien conoce cada engranaje de aquella comunidad, y se los pasaba a Soledad con una preocupación medida, de quien sabe que la preocupación en exceso paraliza, y en falta mata. Soledad oía, anotaba en la cabeza, y volvía a la huerta. Porque la huerta no espera a que nadie resuelva sus pleitos, y las plantas que ella había metido en la tierra necesitaban agua y cuidado sin importar lo que Berriozábal anduviera tramando. Pero lo que estaba a punto de descubrir en el fondo del terreno lo cambiaría todo. Fue al final de la tercera semana del segundo mes en el rancho, cuando Soledad decidió explorar el fondo de la propiedad. La maleza era ahí más alta y más cerrada, y ni ella ni Margarita habían entrado con suficiente calma. La vieja había mencionado que la casa de harina quedaba para ese rumbo, pero Soledad no había tenido ni tiempo ni cuerpo para enfrentar aquel tramo, donde la vegetación crecía al nivel del pecho y el piso era una trampa de piedra y raíz al descubierto. Esa mañana, sin embargo, despertó con un latido raro adentro. Unas ganas de ver con sus propios ojos lo que doña Margarita había descrito con tanta reverencia. Tomó el machete, que ya le había puesto cabo nuevo amarrado con alambre, y se fue abriendo brecha despacio, tajando la maleza con golpes cortos que el vientre de 8 meses volvía torpes. El sudor le escurrió antes de avanzar 10 metros. La criatura protestaba cada movimiento brusco con patadas que le sacaban el aire. Pero Soledad siguió, porque había en ella una terquedad que no obedecía al cansancio. Lo que encontró casi una hora después la dejó parada en silencio. Las ruinas de la casa de harina estaban ahí, tomadas por la maleza, pero reconocibles para quien supiera que andaba buscando. El horno de barro estaba derrumbado a medias, con una de las paredes en pie todavía, ennegrecida por el hollín de décadas, gruesa, sólida, como si llevara años esperando ser reconstruida. La prensa de madera estaba caída de lado, con la estructura principal podrida, pero los tornillos de fierro seguían firmes en la base de piedra. Quedaban los restos de una artesa donde se lavaba la masa de yuca, cubierta de musgo verde y rajada por la mitad. Y al lado, enterrada en el suelo hasta la mitad, una rueda de piedra que servía para rallar la raíz. Redonda, pesada, perfectamente entera debajo de la capa de tierra y hoja que el tiempo le había puesto encima. Soledad pasó la mano por la superficie de la piedra. Sintió los surcos labrados por una mano que ya no existía, hechos muchos años atrás con el propósito exacto de convertir yuca en harina. Y sintió algo difícil de explicar. Como si aquel lugar la estuviera esperando. No de una manera mística. No de una manera de aparecido ni de cuento de espantos. Sino de esa manera práctica en que esperan las cosas que fueron hechas para durar más que las personas que las hicieron. Doña Margarita fue al día siguiente. Se quedó parada frente a las ruinas con una cara que Soledad nunca le había visto. Una mezcla de nostalgia con satisfacción, como quien se reencuentra con un pariente después de muchos años y descubre que está viejo, pero vivo. Caminó entre los restos con pasos cuidadosos. Tocó la pared del horno. Examinó la rueda. Tanteó con el huarache la firmeza de la base donde había funcionado la prensa. Después volteó a ver a Soledad y le dijo, con una voz más firme de lo normal, que aquello se podía levantar otra vez. No de un día para otro. No rápido. No fácil. Pero se podía. La rueda estaba sana. La base del horno aguantaba reconstrucción. Y lo más importante, la tierra de alrededor era la misma tierra que había dado la yuca de don Macario, que había sido la mejor harina de 3 mercados. Soledad miró las ruinas. Miró su propio vientre. Pensó que estaba loca por estar pensando lo que estaba pensando. Pero lo pensó de todas maneras. Y guardó aquella idea en el mismo lugar donde guardaba todo lo importante. Hondo y firme. Donde nadie alcanza. El 9º mes llegó con el peso que cargan los últimos meses del embarazo. Un peso que no es nada más del cuerpo, sino de todo lo que viene en camino. Soledad ya casi no podía trabajar en la huerta. Tenía que parar cada poquito, apoyar las manos en la cintura, respirar. Los pies se le hinchaban desde la primera hora de la mañana y no se le desinflamaban ni de noche. Doña Margarita empezó a llegar todos los días, ahora trayendo tés específicos para cada molestia. Hoja de algodón para el útero, toronjil para los nervios, telimón para los dolores. Y le verificaba la posición de la criatura con las manos expertas que ya habían recibido a más de 40 niños en este mundo.
Decía que todo estaba bien, que la criatura estaba volteada de cabeza, como debía estar, que era cosa de días. Lo decía con la tranquilidad de quien sabe que la tranquilidad es lo que la madre más necesita escuchar en ese momento. Y Soledad se agarraba de esa calma como cuerda en un río de corriente. La huerta ya daba muestras. El frijol había brotado con una velocidad que parecía mentira. Cubría los carrizos de guías verdes y flores chiquitas que prometían vainas en pocas semanas. El cebollín y el cilantro formaban matas tupidas en los surcos de piedra que ella había limpiado con sus propias manos. La calabaza se extendía por el suelo con esa generosidad floja que cubre más terreno cada día que pasa. Pero a donde Soledad miraba con más frecuencia era al surco de la yuca. A esas estacas que habían brotado con hojas verdes abiertas como manos extendidas al sol. Cada una era promesa de raíz creciendo debajo de la tierra. Invisible. Paciente. Haciendo el trabajo que solo la tierra sabe hacer cuando alguien la atiende bien. Doña Margarita decía que las estacas estaban bonitas. Que el espaciado había quedado bueno. Que la tierra estaba respondiendo. Y cada vez que lo decía, Soledad sentía aquella brasa que se le había prendido en las ruinas de la casa de harina ponerse un poco más caliente. La noche del parto llegó sin avisar. Como llegan los partos. Soledad estaba en la cocina lavando los pocos trastes que tenía cuando sintió la primera punzada. Era distinta a todos los dolores que el embarazo le había traído. Más baja. Más honda. Como un apretón que venía de un lugar que ella no sabía nombrar y que le subía en oleada hasta dejarla sin aire. Soltó el traste en la pila. Se sostuvo del borde con las dos manos. Esperó a que pasara la ola. Cuando pasó, se quedó quieta un momento. Sintió el cuerpo entero en alerta. Cada músculo tenso. Cada sentido afilado. Como si el organismo entero ya hubiera recibido un aviso que la cabeza apenas estaba procesando. La segunda punzada llegó 15 minutos después. Con la misma fuerza. Y Soledad supo. Hizo lo que Margarita le había indicado. Prendió el quinqué que la vieja le había llevado la semana anterior justo para esa noche. Puso agua a hervir en el fogón, que aún tenía brasa desde más temprano. Y caminó hasta la puerta de atrás, donde colgó un trapo blanco de la vara del tendedero. Esa era la señal. Si Margarita veía el trapo de noche, era hora. Margarita llegó antes de la medianoche. Por la vereda del monte. Con un quinqué en la mano y el canasto lleno de trapos limpios, tijeras hervidas, mecate y un frasquito de aceite de ricino que usaba para sobar el vientre durante la labor. Entró al rancho con la calma de quien viene a hacer el trabajo que sabe hacer. Verificó el agua. Acomodó el cuarto del fondo. Extendió los trapos sobre el catre. Puso las cosas en el orden exacto. Soledad estaba sentada en el banco del corredor cuando ella llegó, respirando hondo entre contracciones que ya venían más seguidas, con las manos aferradas a la madera y la cara empapada de sudor. Margarita se sentó a su lado, le puso la mano en la espalda, y se quedó así, en silencio, solo presente, solo firme, con esa solidez de quien ya pasó por aquello tantas veces que sabe que lo mejor que una partera puede ofrecer, antes de cualquier técnica, es la certeza de que nadie va a enfrentar aquello a solas. El parto duró la noche entera. Las horas se arrastraron entre oleadas de dolor que crecían y intervalos que se acortaban sin clemencia. Soledad atravesó cada una como las mujeres atraviesan siempre, con un instinto que viene de un lugar mucho más antiguo que cualquier aprendizaje. Agarrándose, respirando, quejándose cuando el cuerpo mandaba quejarse, callándose cuando el cuerpo mandaba callar. Margarita dirigía todo con las manos y con la voz, diciendo cuándo pujar, cuándo descansar, verificando la posición, pasándole un trapo húmedo por la frente, y repitiendo con la regularidad de quien reza, que todo iba bien, que la criatura venía derecha, que ya faltaba poco. Hubo un momento, en las horas más oscuras de la madrugada, en que Soledad le apretó la mano a Margarita con una fuerza que venía de la desesperación, y le dijo que ya no iba a poder. La vieja le apretó de vuelta con la misma fuerza, y le dijo, mirándola a los ojos, que sí iba a poder, porque ya estaba pudiendo, y que lo más difícil de cualquier cosa en la vida es creer que se puede, justo cuando el cuerpo dice que no. Soledad cerró los ojos. Respiró el aire que olía a petróleo de quinqué y a sudor y a hierbas. Y pujó. El llanto rasgó el silencio de la madrugada con una fuerza que no combinaba con el tamaño de quien estaba llorando. Era un sonido delgado y bravo, como protesta y como celebración al mismo tiempo. Y llenó el cuarto y la casa y el patio y la noche entera con la noticia de que alguien nuevo había llegado al mundo.
Margarita recibió a la criatura con las manos que sabían exactamente lo que tenían que hacer. Cortó el cordón con las tijeras esterilizadas en el agua hirviendo. Limpió el cuerpecito con un trapo tibio. Y la envolvió con el cuidado de quien sostiene la cosa más importante que existe. Después puso a la niña en los brazos de Soledad. Y Soledad recibió aquel peso mínimo con una delicadeza que contrastaba con todo lo que había hecho en los últimos meses. Todo el trabajo pesado. Toda la tierra volteada. Todo el machete y el azadón y la cubeta cargada en la cabeza. Ahora era nada más una mujer sosteniendo a una hija por primera vez. Con los ojos llenos de un agua que no era de tristeza ni de dolor. Era de otra cosa. Algo que nunca había sentido en su vida y que sabía que no iba a poder explicarle a nadie hasta el día de su muerte. La niña tenía los ojos oscuros, que todavía no veían bien, pero se abrieron un instante, como si quisieran registrar la cara de la madre antes de volverse a cerrar. «Alba», dijo Soledad con la voz quebrada por el esfuerzo. Ya había escogido el nombre semanas atrás. Sin decírselo a nadie. Porque nombrar antes de tiempo siempre le había parecido un riesgo que no podía correr. Pero ahora lo decía. Y el nombre le quedaba como si hubiera sido hecho a la medida. Porque Alba había nacido en el momento justo en que la primera luz del día entraba por la ventana del cuarto, trayendo esa claridad tímida que viene antes del sol. Esa promesa de que la oscuridad nunca es la última palabra. Margarita estaba parada al lado. Los brazos cruzados. Una sonrisa de cansancio y de victoria mezclados en la boca. Mirando a las dos con la satisfacción honda de quien acaba de hacer la cosa más importante que sabe hacer en este mundo. Dijo que la niña era fuerte, que tenía buen pulmón, y que iba a dar guerra. Lo dijo como elogio, porque en el entendimiento de Margarita, criatura que da guerra es criatura que vino para quedarse. Las semanas que siguieron al nacimiento de Alba fueron las más difíciles y las más llenas que Soledad había vivido. El cuerpo le pedía descanso. La huerta no paraba de crecer y exigía atención. La niña no paraba de mamar y exigía atención todavía más grande. Soledad amarraba a Alba al pecho con un rebozo ancho que Margarita le había enseñado a anudar, a la manera en que las mujeres del campo han cargado siempre a sus hijos. Firme y pegado al cuerpo. Y se iba a la huerta con la niña dormida al ritmo de los movimientos de la madre. Escardaba con Alba al pecho. Regaba con Alba al pecho. Cortaba las primeras vainas de frijol con Alba al pecho. Y cada vez que la niña despertaba y lloraba, Soledad se sentaba a la sombra del mango, le daba pecho y regresaba al surco. Sin quejarse. Sin lamentarse. Sin parar. Margarita aparecía todos los días y miraba aquella escena con una expresión que se iba ablandando con el tiempo. Como quien está viendo algo que necesitaba ver para creer. El frijol se dio primero. Las vainas llenaron los soportes de carrizo. Después fueron amarilleando hasta secarse en la mata. Y cuando Soledad cosechó las primeras con las manos propias, sintió el peso ligero de aquellos granos adentro de la cáscara con una emoción que parecía desproporcionada para quien estaba sosteniendo un puño de frijoles. Pero no era desproporcionada. Era el primer alimento que ella había producido con sus propias manos. Sacado de una tierra que era suya, de una semilla que ella misma había sembrado. Y aquello significaba mucho más que el hambre que ese frijol iba a matar. Era la prueba de que sí podía, de que la tierra respondía, de que el plan que parecía locura 2 meses atrás estaba dando fruto en el sentido más literal de la palabra. Lo cocinó esa misma noche en el fogón de barro, con el cebollín y el cilantro de la huerta. Y el olor que llenó la cocina era el olor de algo que no tenía precio. Porque era el olor de la suficiencia. El olor de quien ya no le pide nada a nadie para comer. Esteban Berriozábal regresó cuando Alba tenía 3 semanas. Llegó a caballo, como la otra vez. Pero sin el muchacho de la carpeta. Y sin la sonrisa. Se paró en la entrada del terreno y se quedó mirando aquella casa que ahora tenía ropa de bebé colgada en el tendedero, humo subiendo de la chimenea y una huerta verde visible desde el camino. Soledad estaba en el corredor con Alba en brazos cuando lo vio. Y sintió el estómago apretarse con esa familiaridad fea que el cuerpo desarrolla cuando reconoce a una amenaza que ya vino antes. Berriozábal no se bajó del caballo. Se quedó montado, mirando desde arriba, y le dijo, con una voz que había perdido toda la cordialidad de las visitas anteriores, que la situación había cambiado. Que había contratado a un licenciado para revisar la documentación de la compra. Que había indicios de irregularidad que podían anular la escritura. Le dijo que le estaba dando la oportunidad de irse por su propia voluntad antes de que las cosas se pusieran feas. Y que una mujer sola con una recién nacida debería pensarlo bien antes de meterse en un pleito que no podía ganar. Soledad se quedó mirándolo.
con Alba dormida en el regazo, sintiendo el peso de la niña contra el pecho y el peso de aquellas palabras contra todo lo que había construido en los últimos meses. No contestó de inmediato. Se quedó callada un rato. Y aquel silencio lo incomodó a él mucho más de lo que cualquier respuesta lo habría incomodado. Porque el silencio de una mujer que no baja la mirada es un tipo de enfrentamiento que los hombres como él no saben cómo combatir. Después le dijo, con la voz baja y firme, que la escritura estaba en orden. Que ella lo sabía. Que él también lo sabía. Y que si tenía algún papel de licenciado que mostrar, que lo mostrara. Pero que mientras no lo mostrara, ella iba a seguir exactamente donde estaba. Sembrando la tierra que era suya. Y criando a la hija que era suya. Berriozábal apretó las riendas con tanta fuerza que el caballo retrocedió. Le dijo que se iba a arrepentir. Le dio la vuelta al animal. Y se fue por el camino de tierra. Levantando un polvo que tardó en asentarse, como tardan las amenazas cuando no encuentran el miedo que esperaban encontrar. Esa noche, después de acostar a Alba en el Moisés de palma que doña Margarita le había tejido, Soledad salió al patio y se quedó mirando el cielo lleno de estrellas. Los brazos cruzados. La cabeza en movimiento. Pensó en Berriozábal y en la amenaza que representaba. Pensó en la escritura debajo de la tabla del piso. Pensó en la yuca creciendo invisible bajo la tierra con la paciencia que ella necesitaba aprender. Pensó en las ruinas de la casa de harina al fondo del rancho. En la rueda de piedra entera. En el horno que se podía reconstruir. En la harina de don Macario, que había sido la mejor de 3 mercados. Y tomó la decisión. Ahí parada en el patio. Con el olor a tierra y a telimón en el aire. Con el cantar de los grillos llenándolo todo. No iba solamente a sembrar yuca para sobrevivir. Iba a reconstruir la casa de harina. Iba a hacer harina. Iba a venderla en el mercado. Iba a convertir aquel rancho en ruinas en lo que un día había sido. Y en lo que podía volver a ser. Y Esteban Berriozábal, con todos sus licenciados y sus sonrisas convertidas en amenazas, iba a tener que tragarse cada palabra que había dicho. Porque Soledad no había salido de una vida entera de invisibilidad para dejarse borrar otra vez. Si quieres ver a Soledad triunfar y proteger lo que construyó, dale ahora mismo a me gusta y comparte esta historia con quien también necesite creer que se puede empezar otra vez. La reconstrucción de la casa de harina arrancó al mes siguiente del nacimiento de Alba. Y se tomó el tiempo que se toman las cosas serias cuando las hacen manos que no tienen prisa por equivocarse. Soledad empezó por lo que podía hacer sola. Limpiar la maleza que cubría las ruinas. Desenterrar la rueda de piedra con el asadón y los brazos y la terquedad que ya era su marca. Separar las piedras sueltas en pilas, según el tamaño y el estado. Trabajaba en las horas en que Alba dormía. Con el Moisés siempre cerca, debajo de la sombra de un árbol. Y corría de vuelta cuando la niña lloraba. Le daba pecho. La calmaba. Y regresaba a las piedras y a la tierra como si estuviera levantando 2 construcciones al mismo tiempo. La de la casa de harina. Y la de una hija. Doña Margarita observaba aquello con una atención que iba más allá de la curiosidad. Y una mañana llegó acompañada de un hombre callado de unos 50 años. Delgado. Quemado de sol. Lo presentó así nomás, como Cipriano Esquivel, albañil de oficio, compadre suyo de muchos años. Dijo que había venido a ver el estado del horno y a evaluar lo que se necesitaba hacer. No preguntó si Soledad quería ayuda. Sencillamente trajo la ayuda. De la misma manera en que llevaba la harina y las matas. Como quien le devuelve al mundo algo que ya le pertenecía. Cipriano examinó las ruinas con la mirada técnica de quien trabaja con barro y piedra desde chiquillo. Golpeó las paredes. Midió ángulos con los ojos. Habló pocas palabras, porque era hombre de pocas palabras, pero las que dijo bastaron. El horno podía levantarse sobre la base existente, que era de piedra buena y bien asentada. La prensa había que hacerla nueva, pero la estructura de empotrado en la base de piedra estaba sana. La rueda de moler no necesitaba nada. Era piedra maciza que iba a durar otros 100 años sin quejarse. Hacía falta barro. Hacía falta ladrillo para el horno. Hacía falta madera para la prensa y para el techado. Y hacían falta brazos. Soledad escuchó cada palabra. Le dijo que no tenía dinero para pagar material ni mano de obra. Cipriano miró a Margarita. Margarita lo miró a él. Y entre los dos hubo una de esas conversaciones silenciosas que solo pertenecen a las amistades de décadas. El albañil dijo que el barro se sacaba del barranco a menos de 1 kilómetro de ahí. Que él conocía a un señor que tenía madera sobrante de una demolición. Y que el ladrillo se podía hacer ahí mismo, en el patio,
si alguien tenía paciencia para moldearlo y quemarlo. Nada dijo de pago. Soledad entendió lo que se le estaba ofreciendo, y sintió en la garganta ese nudo que le venía cada vez que alguien hacía algo por ella sin pedir nada, porque la vida entera le había enseñado que todo tenía precio, y desaprender eso costaba un esfuerzo que dolía de tan bueno. Aquel trabajo se tomó 5 meses. Cipriano llegaba los días que podía, siempre callado, siempre eficiente, levantando las paredes del horno con un esmero que iba convirtiendo el barro y el ladrillo en estructura firme. Margarita ayudaba en lo que la edad le permitía, y mandaba en lo que la experiencia le exigía. Decía dónde debía ir la boca del horno, dónde había que dejar la chimenea para que el humo saliera bien, cómo debía quedar inclinada la artesa de lavar la masa, para que el agua se escurriera sin desperdicio. Soledad hacía todo lo demás. Cargaba barro, mezclaba masa, cortaba madera con un machete que ya manejaba con una habilidad que la sorprendía a ella misma. Y entre tarea y tarea corría hasta donde estaba Alba, que crecía con la velocidad terca de los bebés, ya rodándose en el Moisés, ya estirando los deditos para agarrar todo lo que pasara cerca. Hubo días en los que Soledad trabajó hasta que oscureció, y le dio pecho a Alba a la luz del quinqué, con los brazos doliéndole de cargar piedra, con el cuerpo entero pidiendo una cama que solo encontraba pasada la medianoche. Pero cada pared que subía, cada capa de barro que se secaba, cada pedazo de madera que encajaba, era un trozo de aquella decisión tomada bajo las estrellas que se volvía un poco más real. Mientras la casa de harina iba tomando forma, la yuca del surco fue completando los meses de crecimiento con la paciencia que solo la tierra sabe tener. Soledad verificaba las plantas cada mañana. Observaba las hojas, el color, el vigor de los tallos, aplicando todo lo que Margarita le enseñaba sobre las señales que da la planta cuando está sana y las señales que da cuando algo no va bien. La vieja le decía que la yuca platica con quien sabe oír, que hoja amarillándose en la punta es falta de agua, que tallo demasiado delgado es tierra floja, que raíz que se tarda es raíz que viene gruesa. Soledad aprendió a oírla. Aprendió a leer la tierra como había aprendido a leer las manos de las patronas cuando era sirvienta, con esa atención de quien necesita entender lo que no se dice para sobrevivir. Y la yuca respondía. Las ramas crecían fuertes y abiertas, cubrían el surco de verde, y debajo de la tierra, invisible, sucedía el trabajo verdadero, con una lentitud que ponía a prueba la paciencia, y recompensaba la fe. La primera cosecha llegó cuando Alba tenía 6 meses y ya se sentaba sola en el Moisés golpeando el aire con las manos. Doña Margarita llegó esa mañana con la cara de quien sabía que el día era importante. Se quedó de pie al lado del surco mientras Soledad metía las manos en la tierra y jalaba la primera planta. La raíz vino con un sonido de tierra partiéndose, gruesa, larga, pesada, cubierta de tierra oscura, con la cáscara color café y la pulpa blanca asomándose donde la cáscara se había abierto con el jalón. Soledad se quedó sosteniendo aquella raíz con las 2 manos, mirándola con una expresión que Margarita reconoció, porque era la misma expresión con la que las mujeres sostienen al hijo por primera vez. Ese asombro frente a algo que tú hiciste existir y que ahora está ahí. Real. Pesado. Vivo. 38 matas arrancaron esa mañana, y las raíces llenaron 3 canastos de palma que quedaron alineados en el corredor como trofeos de una guerra silenciosa. La casa de harina quedó terminada una semana después de la primera cosecha, como si el tiempo se hubiera puesto de acuerdo para que una cosa encontrara a la otra en el momento justo. El horno nuevo estaba sólido y liso, con la boca volteada hacia el viento, como Margarita lo había indicado, para que la brasa prendiera pareja. La prensa de madera que Cipriano había levantado funcionaba con un sistema de rosca que apretaba la masa con una presión firme y constante. La artesa estaba inclinada en el ángulo exacto para que el agua se escurriera, llevándoselo amargo y dejando el almidón asentado en el fondo. Y la rueda de piedra, la mera rueda de don Macario, estaba montada en un soporte nuevo de madera dura, lista para rallar yuca otra vez, como había rallado décadas atrás. Soledad se quedó parada en la entrada de la casa de harina el día que quedó terminada, con Alba en el brazo, con el olor a barro nuevo y a madera fresca en el aire, mirando aquello que 5 meses antes era monte y piedra y ruina, y ahora era una estructura funcional, levantada con sus propias manos, y con las manos de personas que habían decidido ayudar sin que nadie las obligara. Margarita estaba al lado, con los brazos cruzados, y esa sonrisa que era más de los ojos que de la boca.
Cipriano estaba recargado en una pared con la satisfacción callada de quien hizo un trabajo bien hecho y no necesita que nadie se lo diga. La primera hornada salió un sábado. Empezó antes del amanecer. Soledad había pelado la yuca la víspera, a la luz del quinqué, con un cuchillo que Margarita había afilado en una piedra hasta que el filo cortaba casi solo. Lavó las raíces en la artesa con agua del pozo y las rayó en la rueda de piedra. Esa rueda giraba pesada y firme. Convertía la pulpa blanca en una masa húmeda que olía a tierra y a planta. Prensó la masa hasta que el líquido amargo se escurrió por la canaleta y el almidón se asentó en el fondo de la artesa como nieve. Después llevó la masa seca al horno que Cipriano había encendido desde la madrugada y que estaba en su punto exacto, con la plancha de barro irradiando un calor parejo que secaba sin quemar. Soledad revolvió la harina con una pala de madera que Margarita había mandado hacer especialmente para eso. En un movimiento circular y constante que la vieja le mostró tomándole la mano y guiándole el ritmo. Le dijo que el secreto de la buena harina era la paciencia en el horno. Que quien apura, quema. Y quien descuida, apelmaza. Y que el punto justo era cuando los granitos quedaban sueltos y secos, y hacían un ruido de lluvia fina al caer otra vez sobre la plancha. La harina quedó lista a media mañana. Soledad la sacó del horno y la extendió sobre un petate de palma para que se enfriara. Cuando se enfrió, tomó un puñado con la mano y dejó que se le escurriera entre los dedos. Era fina. Era seca. De un tono amarillo claro que Margarita dijo era el tono correcto. El mismo tono que tenía la harina de don Macario y que nadie en la región lograba imitar. Soledad se llevó un poco a la boca. Y sintió un sabor que era al mismo tiempo sencillo y lleno. El sabor de la yuca tostada en su punto. Con esa textura crujiente que se deshace en la lengua y deja un gusto que se queda. Margarita probó. Y se quedó callada un rato más largo que de costumbre, masticando despacio, los ojos cerrados, la cara de quien está comparando con una memoria muy vieja. Después los abrió, miró a Soledad, y le dijo que estaba igual, que esa era la harina que la tierra había recordado. Soledad no contestó. Estaba demasiado ocupada tratando de no llorar frente a un puño de harina de yuca, cosa que habría sido difícil de explicarle a quien no entendiera lo que ese puñado significaba. La primera vez en el mercado fue a la semana siguiente. Soledad llenó 4 costales de manta con harina, los amarró al lomo de un burro que Cipriano le prestó, y se caminó los 15 kilómetros hasta el pueblo, con Alba amarrada al pecho, y el corazón latiéndole con una ansiedad que no sentía desde el día de la notaría. Llegó al mercado de madrugada. Armó una mesa improvisada con un huacal que un marchante vecino le prestó. Puso los costales expuestos con un cuidado que parecía desproporcionado para quien estaba vendiendo harina y no joyas. Las primeras horas fueron de silencio. Nadie se paraba. Nadie miraba. Soledad estaba ahí parada con Alba en brazos, viendo a los demás vendedores vender y platicar y regatear, mientras su harina se quedaba quieta en los costales como si fuera invisible, y sintió aquel fantasma viejo de la invisibilidad regresar con una fuerza que casi la tira. Pero no la tiró. Porque en ese momento una mujer se paró frente a la mesa. Miró la harina. Preguntó de dónde era. Soledad le contestó que era harina de yuca de su rancho, hecha en casa de harina propia, tostada en horno de barro. La mujer tomó un puñado. La olió. La probó. Se quedó callada un segundo. Y compró 1 kilo entero. Y prometió volver la otra semana. Regresó. Y trajo a la vecina. Y la vecina trajo a la comadre. Y la comadre le contó a la dueña de una fonda, que mandó al hijo a comprar 2 kilos al siguiente mercado. La harina de Soledad tenía una calidad que la gente reconocía a la primera probada. Esa textura fina y seca que no se apelmaza en el frijol y no amarga en el caldo. Que se queda crujiente en la preparación y suelta un aroma de yuca tostada que llena la cocina de quien abre el costal. En 2 meses, Soledad ya vendía toda la producción antes del mediodía. En 4 meses, había gente que encargaba para la semana siguiente. En 6 meses, los dueños de 2 tiendas del pueblo la buscaron para comprarle al mayoreo. Y Soledad empezó a surtir con regularidad, con un dinero entrando en un flujo que jamás había conocido en la vida. Pequeño todavía, pero constante, predecible, suyo. Berriozábal se enteró del éxito antes de lo que Soledad se imaginaba, porque Berriozábal sabía de todo lo que pasaba en aquella región, y lo que no sabía lo inventaba. Apareció en el rancho una mañana de martes, esta vez a pie, sin caballo, sin acompañante, con una expresión en el rostro que era distinta a todas las anteriores. Ya no era la sonrisa calculada de la primera visita.
ni la frialdad amenazante de la segunda, ni la agresividad de la tercera. Era algo parecido a la derrota disfrazada de cordialidad. Dijo que había venido a proponer un acuerdo, que estaba dispuesto a comprar toda la harina que Soledad produjera a un precio fijo y revenderla bajo la marca de su propia tienda. Le dijo que era una oportunidad, que tendría garantía de compra y que ya no tendría que andar yendo al mercado cada semana con un burro prestado. Soledad estaba sentada en el corredor pelando yuca. Alba estaba en el suelo a su lado, jugando con un olote de maíz convertido en muñeca. Ella oyó todo aquello sin dejar de pelar, sin levantar la cabeza, sin darle la atención que él estaba acostumbrado a recibir. Cuando Berriozábal terminó, ella dijo que no. Le dijo que su harina iba al mercado con su nombre, que los clientes la conocían por su nombre, y que así iba a seguir siendo. Berriozábal se quedó parado un momento, las manos en los bolsillos, la quijada apretada, midiendo a aquella mujer a la que había intentado asustar, presionar, amenazar y comprar, y que en ninguno de los intentos se había movido un centímetro de su sitio. Se fue sin decir más. Y Soledad siguió pelando yuca con la misma cadencia de antes, como si nada hubiera pasado, aunque por dentro algo se estaba riendo. Los meses que vinieron trajeron lo que traen los meses cuando la vida por fin decide avanzar. La parcela de yuca creció al triple de su tamaño original, ocupando casi todo el terreno del fondo que Soledad había limpiado palmo a palmo. La casa de harina trabajaba todas las semanas, con el horno prendido desde la madrugada, y el olor a yuca tostada esparciéndose por el monte hasta llegar a la vereda de Margarita. La huerta de sobrevivencia se había convertido en huerta de abundancia. Frijol, maíz, calabaza, chile, cilantro y cebollín, que alimentaban la mesa y alcanzaban para intercambiar en el mercado por las cosas que la tierra no daba. Azúcar, sal, petróleo, manta. La casa fue recibiendo arreglos que iban más allá de lo necesario y entraban en el territorio de lo bonito. Porque Soledad había descubierto que hacer las cosas con esmero costaba el mismo esfuerzo que hacerlas sin él. Y que el resultado alimentaba una parte de ella que la pura sobrevivencia no tocaba. Rezanó las paredes con una mezcla de barro y cal que Margarita le enseñó. Pintó la fachada de blanco con pintura que compró en el pueblo con dinero de la harina. Cosió cortinas para las ventanas con tela estampada comprada en el mercado. Floreada, colorida, que le daba a la casa un aire de vida que contrastaba con la ruina que había sido menos de un año atrás. Alba dio sus primeros pasos en el patio del rancho, entre los surcos de yuca, agarrada de la mano de Margarita por un lado y de la nada por el otro, porque soltó la mano de su madre antes de que Soledad estuviera lista para soltarla, y se fue sola los últimos 3 pasos, hasta caer sentada en la tierra con una cara de asombro que hizo reír a las 3 mujeres a la vez. Una risa que llenó el patio de un sonido que aquel lugar no escuchaba hacía muchos años. La niña crecía con una curiosidad terca por todo lo que fuera tierra, planta y bicho. Metía las manos en la masa de yuca cuando Soledad no veía. Comía tierra del surco con la satisfacción del que prueba el mejor dulce del mundo. Perseguía a las gallinas que Margarita le había regalado y que ya picoteaban por el terreno con la autoridad de quien vive ahí de siempre. Soledad miraba a su hija y veía en ella algo que nunca había visto en sí misma de niña. La libertad de ocupar espacios sin pedir permiso, de ser ruidosa y sucia y curiosa y presente, sin que nadie la hiciera sentir un estorbo. Y esa era, tal vez, la cosa más importante que se estaba construyendo en aquel rancho. Más importante que la harina, más importante que la casa, más importante que cualquier cosa que pudiera medirse en kilos o en pesos. La fama de la harina fue creciendo con la misma constancia con la que crecía la yuca debajo de la tierra. Despacio, firme, sin alboroto. Un año después de la primera hornada, Soledad ya surtía a 5 tiendas y 2 fondas. Y en el mercado de los miércoles tenía un puesto fijo que los demás vendedores respetaban sin que nadie se los pidiera. La gente venía de lejos a comprar. Y se llevaba no solo la harina, sino la historia. Porque en el campo las cosas se venden así, junto con quien las hizo. Y la historia de Soledad ya era conocida en toda la comarca. La mujer que llegó embarazada y sola a un rancho en ruinas, y que hizo que la tierra diera la mejor harina que se probaba en muchas leguas a la redonda. Margarita miraba aquello con la satisfacción de quien plantó una semilla sabiendo exactamente que iba a brotar. Y cuando alguien le preguntaba si la harina de Soledad era tan buena como la del difunto Macario, la vieja contestaba que era mejor. Porque tenía adentro algo que la de Macario no tenía. Tenía el hambre de quien necesitó aprender para no morirse.
Y ese hambre le daba un sazón que no se enseña. 2 años después de la llegada al rancho, una tarde de viernes, Soledad estaba en la casa de harina tostando la segunda hornada de la semana. Alba estaba sentada en un banquito al lado, imitando los movimientos de su madre con una pala de juguete que Cipriano le había tallado. Y un hombre apareció en la entrada del terreno. Soledad no lo vio llegar. Estaba de espaldas al camino, concentrada en el horno. Fue Alba la que lo vio primero, y se le quedó mirando con la desconfianza sana que desarrollan las criaturas del campo frente a gente que no conocen. El hombre estaba más flaco de lo que debía estar, con la ropa arrugada de quien viajó mucho y durmió poco, un sombrero gastado en la mano, los ojos recorriendo el rancho con una cara que mezclaba asombro con algo que podía ser vergüenza o arrepentimiento, o las dos cosas pesándole al mismo tiempo. Soledad volteó cuando escuchó a Alba hacer un ruido de extrañeza, y vio a Refugio, parado ahí, en medio del terreno que ella había limpiado, al lado de la huerta que ella había sembrado, frente a la casa que ella había levantado, mirándolo todo con la cara de quien reconoce que está parado frente a la prueba concreta de todo lo que subestimó. Se quedó parado sin acercarse, dándole vueltas al sombrero con las manos, como se le dan vueltas cuando no sabe uno qué hacer con ellas. Y le dijo que había oído hablar del rancho y de la harina, y que había venido a verlo. No dijo que había venido a pedir perdón, ni que quería regresar, aunque las dos cosas estaban escritas en su cara con tanta claridad que sobraban las palabras. Soledad se limpió las manos en el delantal, salió de la casa de harina, y caminó despacio hasta donde él estaba. Se quedó mirando a aquel hombre que había salido de madrugada con una mochila y sin una palabra, que había dejado atrás a una esposa embarazada y deudas que no eran de ella, que había desaparecido en el mundo con la facilidad de quien nunca tuvo raíz en ninguna parte. Vio el cansancio nuevo de su rostro, la ropa gastada, los zapatos rotos. Vio al hombre que era, y vio al hombre que siempre había sido, y entendió, con esa claridad que solo enseñan el tiempo y el dolor, que lo que sentía ya no era coraje, tampoco era perdón, porque el perdón es cosa que tarda en madurar y no se cosecha antes de tiempo. Era otra cosa. Era la constatación tranquila de que ella había construido todo aquello sin él, y que su presencia ahí no le sumaba ni le restaba nada a lo que existía. Le dijo a Refugio que podía ver a su hija, si quería, porque Alba tenía derecho de ver a su padre al menos una vez en la vida, y que después se fuera. No lo dijo con coraje, no lo dijo con frialdad, lo dijo con la firmeza de quien ya decidió y no tiene espacio para negociación. Refugio miró a Alba, que estaba parada en la puerta de la casa de harina con la pala de juguete en la mano, y se le quedó mirando un buen rato. Después volteó a ver a Soledad. Miró el rancho entero, la casa pintada de blanco con las cortinas estampadas, la huerta verde, la parcela de yuca extendiéndose al fondo, la casa de harina con el humo subiendo por la chimenea, y dijo, con la voz baja de quien habla más para sí mismo que para los demás, que ella había hecho algo que él jamás iba a poder hacer. Soledad no respondió. No le hacía falta. La respuesta estaba en cada pared levantada, en cada surco sembrado, en cada costal de harina que salía de aquel rancho con su nombre. Refugio se quedó unos minutos. Miró a Alba una vez más, y se fue por el camino de tierra, igual que se había ido de aquella otra casa 2 años antes. Solo que esta vez quien quedaba de pie era Soledad, y la puerta no se cerró detrás de nadie. Esa noche, después de acostar a Alba, Soledad salió al corredor con una taza de café, y se sentó en la banca que Cipriano le había hecho, de madera dura, firme y lisa y ancha como para 2 personas, aunque ella estuviera ahí sola y eso ya no fuera un problema. Miró el patio bañado por la luna. El mango viejo seguía dando fruto con la generosidad de las cosas que no piden nada a cambio. Los surcos de la huerta, donde el frijol y el maíz y la calabaza crecían en orden y abundancia. La parcela de yuca, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista bajo la luz de la luna. Y la casa de harina al fondo, con el horno todavía tibio de la hornada del día. La rueda de piedra de don Macario montada en su soporte nuevo. La chimenea apuntando al cielo lleno de estrellas. Pensó en su madre torciendo ropa antes del amanecer. Pensó en la lata de galletas que cargó en el fondo de la maleta durante 16 años. Pensó en aquella mañana en la notaría, con las manos temblando y el vientre rozando el borde de la mesa. Pensó en la primera noche en el catre sin colchón, mirando las estrellas por el agujero del techo. Pensó en doña Margarita llegando por la vereda con el canasto en el brazo y el conocimiento de toda una vida adentro. Pensó en Alba dando los primeros pasos entre los surcos.
soltando la mano, yéndose sola, sin miedo, sin pedir permiso, ocupando el mundo con la confianza de quien nació en un lugar que le pertenece. Y entendió, sentada en aquella banca, con el café enfriándosele en la mano y el olor a tierra y a limón y a harina tostada mezclados en el aire de la noche, que su madre había tenido razón. Guarda todo lo que sea tuyo. Soledad había guardado cada moneda, cada lección, cada dolor, cada fuerza, cada pedazo de sí misma que la vida había intentado arrancarle. Y ahora estaba ahí sentada en el corredor de una casa que era suya, mirando una tierra que era suya, sabiendo que la hija que dormía adentro iba a crecer sin necesitar nunca aprender a ser invisible. Hay manos que no sabían sembrar y aprendieron a hacer brotar lo que nadie creía posible. Hay mujeres que cargaron el peso del mundo en el vientre y en el corazón, y aún así hicieron que la tierra diera fruto. Soledad no nació sabiendo cultivar. Nació sabiendo no rendirse. Y tal vez sea eso lo que separa a quien sobrevive de quien florece. No es el saber. Es la terquedad de aprender. Porque la tierra más seca todavía guarda semilla. Las manos más cansadas todavía pueden cosechar. Y empezar de nuevo no es volver al principio. Es comenzar desde un lugar que solo encuentra quien ya lo perdió todo. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a Voces del Rancho, déjanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos vemos en la próxima historia.